Me presento, mi nombre es Samuel Levy, soy el jefe del departamento de estudio de Forex Chile. Un poco para que me conozcan, partí como analista de esta empresa en Forex, luego tuve un paso por otros brokers y terminé administrando fondos mutuos como portfolio manager y ahora vuelvo nuevamente a, a Forex Chile, al departamento de estudios precisamente, que fue donde inicié. Quiero que por favor me vuelvan a confirmar si se escucha bien para que podamos comenzar ya definitivamente el seminario del día de hoy. Perfecto, me dicen que se escucha, así que vamos a dar inicio ya al seminario. Los temas que vamos a tratar en este webinar son principalmente una visión con respecto a las divisas commodities. Nos vamos a enfocar principalmente en dos, que vemos que son las más atractivas de estas divisas commodities o que tienen un outlook o una visión de corto o mediano plazo que podría ser bastante atractiva para algún trade o alguna inversión. Estas son el dólar canadiense, que tiene una alta correlación con el petróleo, y también el dólar australiano, que también tiene una gran correlación con, en general, las materias primas. No tiene una tan clara o solo un commodity que mande o que tenga una gran correlación, sino que es un grupo de commodities, no así como el cobre con respecto a Chile o el dólar canadiense con respecto al petróleo. También vamos a ver esta correlación del dólar con estas divisas y por supuesto vamos a ver ciertos análisis técnicos tanto para el dólar canadiense como el dólar australiano en estos momentos que estaríamos nuevamente cerca de los niveles de entrada. Por favor, cualquier pregunta que tengan la van haciendo en el chat y vamos a intentar responderlas al final de la presentación. Y vamos a comenzar entonces viendo un poco eh, cómo es que se comportan estas divisas commodities. Primero que todo, ¿cuáles son las divisas commodities que tenemos en la plataforma? Principalmente, o de las más importantes son justamente el dólar australiano, el dólar canadiense, el dólar peso. Esas como son las tres principales que podríamos ver que están más ligadas a commodities. Su principal fuente de ingresos de dólares estaría dado por el precio de los commodities. Un precio alto podría significar de los commodities podría significar mayor ingreso de dólares al país, por lo tanto se aprecia la moneda con respecto a el dólar. Y viceversa, lo que vemos, por ejemplo, en Chile, que es el ejemplo más cercano que tenemos, es que cuando el precio del cobre cae, el dólar en el fondo tiende a apreciarse porque entran menos dólares al país y por lo tanto se vuelve un bien más escaso en el país y por lo tanto eso aprecia al dólar con respecto a la moneda del ya mencionado país. Entonces, aquí vamos a ver y vamos a entrar ya a las correlaciones. Podemos ver que la línea azul es el precio del petróleo en el último tiempo y aquí dimos vuelta a la moneda del dólar canadiense a canadiense versus dólar para que podamos ver una relación directa y vemos que las tendencias son prácticamente las mismas y vemos que hay una dependencia muy alta del dólar canadiense con respecto a lo que pasa con el precio del petróleo. Vimos una fuerte caída de la divisa canadiense una vez que el petróleo se desplomó y también ahora que se estabilizó y después mostró una cierta subida, la divisa hizo exactamente lo mismo. Por lo tanto, podemos ver que hay una gran correlación y esto lo deja bastante demostrado entre el petróleo y el dólar canadiense. Más antecedentes acerca de esta gran correlación es que, por ejemplo, buscando algunos datos, vemos que en la revista Forbes salió que Canadá es el sexto productor de petróleo en el mundo y produce 3,3 millones de barriles diarios, que es una cantidad bastante importante, que al venderla también genera una importante entrada de dólares norteamericanos al país y por lo tanto obviamente ahí vemos el efecto que podría tener en el cruce. Así también vemos que la decisión que tuvo la OPEP de mantener su producción de petróleo generó un exceso de oferta en el mercado y eso castigó obviamente al petróleo y tuvo una consecuencia también, como ya vimos en el gráfico anterior, que vamos a pasar a repasar de nuevo, la fuerte caída desde más o menos junio del 2014 ya, y que se extendió hasta enero, febrero más o menos, que fueron los mínimos del petróleo. A su vez, vemos que en términos generales los fundamentos del petróleo, del dólar canadiense, además de lo que estaría dado por lo que es petróleo, vemos que
hay algunas expectativas de alzas de dólar, producto de que también podría venir una alza en la Reserva Federal en cuanto a las tasas de interés, que ya se estaría especulando que podría ser en septiembre. Hemos visto que Yellen dijo que este año, Yellen es la presidenta de la Reserva Federal, dijo que este año sí o sí subían las tasas, pero que de todas formas hay que estar monitoreando las cifras macroeconómicas. Por lo tanto, cifras macroeconómicas buenas en Estados Unidos acercan la probabilidad de que suban las tasas de interés y eso genera una presión alcista para el dólar con respecto a los principales cruces. Así que por el lado del dólar tenemos que hay algunas presiones alcistas y por el precio del petróleo que se mantiene bajo, hay algunas presiones bajistas para el dólar canadiense. Por lo tanto, con respecto al dólar canadiense podría mostrar cierta apreciación en el corto plazo. Eso ya lo vamos a ver un poco más en la materia de trading y ahí puede quedar más claro. También vemos que, en términos generales, según datos recopilados por Bloomberg, el consenso mercado estima que el precio del petróleo podría alcanzar los 58,5, en estos momentos se encuentra un poco más alto. Eso también podría debilitar, como ya vimos en el gráfico anterior, que está acá, que nos encontramos en 60. $2 el barril podría generar también un impacto negativo en el precio del dólar canadiense, por lo tanto ahí también tendríamos que estar atentos a si se cumplen las expectativas del mercado con respecto al petróleo. Podría dar también ciertas oportunidades de compra en el cruce dólar versus dólar canadiense. Ahora viendo un gráfico que es el CRB Commodity Index, que es un índice que agrupa también, que pondera bastantes commodities, desde petróleo, minería, agricultura, y hace una canasta de commodities en general, y ahí tenemos como un commodity index, por decirlo de alguna forma, y este índice commodity lo vemos que está altamente correlacionado con el dólar australiano. Aquí podemos ver que también fuertes caídas en el dólar australiano, en las materias primas. Vimos que también hubo un debilitamiento del dólar australiano. Entonces vemos que la correlación aquí ha sido bastante importante. Hemos visto que en términos generales las tendencias son las mismas. Cuando se estabilizan las materias primas, se estabiliza el dólar australiano, y cuando ya empiezan a repuntar de nuevo las materias primas, que es lo que estamos viendo, digamos, en este gráfico, también lo ha hecho en términos generales el dólar australiano. Aquí podemos ver que la línea azul representa los commodities, la línea naranja representa a el dólar australiano con respecto al dólar. También podemos ver, y como observamos en el gráfico, esta gran correlación que existe entre todas estas materias primas. En general, Australia es un gran productor de materias primas, un exportador de mucho mineral, también de algunos soft commodities que son más ligados a la agricultura. Ganadería, minería y agricultura son principalmente los principales ítems de exportación, que representan alrededor de un 75%. Eso es lo que explica principalmente esta alta correlación, y ver que los movimientos prácticamente de los commodities son el principal driver o el fundamento para empujar al dólar australiano. Entonces ahora habría que preguntarse cuál es la visión de los commodities para tener en cuenta qué hacer con el dólar australiano. Y aquí donde tenemos que ir, quién es el principal consumidor o uno de los principales consumidores de commodity en el mundo, o principalmente de los que produce Australia, es China. Y esta ha generado una fuerte caída en el precio de las materias primas, justamente por la debilidad que ha mostrado su economía. Vemos que ha venido una desaceleración importante en la economía asiática, y eso sin duda que ha podido tener cierta presión en los commodities. Lo hemos visto también en el cobre, que se ha venido debilitando en las últimas sesiones. Ya estamos en mínimos de un mes y medio más o menos con el cobre, y se debe justamente a toda esta desaceleración que ha mostrado China, y que pese a las autoridades chinas han tomado ciertas medidas, las cifras económicas siguen saliendo bastante malas. Por lo tanto, vemos que esta desaceleración de China estaría llevando definitivamente a una presión bajista para los commodities, lo que podría obviamente generar algunas oportunidades de trading con respecto a estas divisas commodities. Aquí estamos viendo el dólar principalmente. Este es el dólar index, que es un índice de dólar con respecto a
con respecto a las principales monedas del mundo, aquí justamente también se incluye el euro y también, bueno, obviamente el dólar canadiense y el australiano, que son de las majors, que son las principales divisas o de los cruces de divisa en el mundo. Y ya desde un punto de vista técnico podemos ver que estos puntos verdes que se ven en la presentación vienen a ser o vienen a mostrar cómo se respetó la línea azul, que es una media móvil exponencial de 50 periodos, que podríamos decir que el mercado la sigue bastante y es por eso que se estarían dando todos estos puntos de inflexión, digamos, cada vez que llega a tocar esta línea. Y tras la ruptura, digamos, la debilidad generalizada del dólar, vimos que también hubo un repunte. Ahora nos encontramos nuevamente en torno a estos niveles, dado que el día de hoy el dólar se debilitó bastante por las noticias que se conocieron en Europa, con que ya se podría estar llegando a un acuerdo, con respecto a Grecia y sus acreedores. Por lo tanto, esa buena noticia impulsa al euro, debilita el dólar a nivel internacional y eso es lo que podríamos estar viendo en este corto plazo, pero estimamos que la visión general para las divisas commodities se mantiene principalmente por la desaceleración en China. Entonces vemos que, como ya comentábamos, el dólar index es una medida de valor de dólar de Estados Unidos con respecto a una canasta de monedas, que son las más representativas del mundo y que también da una visión un poco más clara de cómo se está comportando el dólar a nivel mundial, con sus principales cruces, pero obviamente que es un buen indicador para tener en cuenta, independiente que estemos analizando otras divisas que no se incluyen en este dólar index. También vemos que algún factor importante de estas alzas en términos generales del dólar, en lo que va del año, es principalmente lo que ya comentábamos, que la Reserva Federal podría subir las tasas de interés este año y ya hay una fecha de consenso bastante clara, que sería septiembre, el mes en donde podríamos ver un alza en las tasas de interés. Las alzas de interés en general los países tienen un impacto positivo en sus monedas, entonces que Estados Unidos suba la tasa de interés podría generar obviamente un alza en el dólar. Ya comentamos también el punto de vista técnico, en donde el dólar se ubica por sobre la media móvil exponencial de 50 periodos. También es un indicador que ha sido bastante claro en dar oportunidades, digamos, sobre esa línea. Se ve más alcista y tras la ruptura podríamos estar confirmando también un escenario un poquito más alcista de mediano a largo plazo. Ahora, bien importante, lo que estaríamos esperando que nos podría dar un nivel de entrada bastante atractivo es que ahora estaríamos enfrentándonos a una resistencia en Fibonacci en el 61,8%, que es un indicador donde muestra una regresión de tendencia, donde está marcadas estas líneas rojas con un porcentaje al lado, que sale 100, 61,8, 50, etc. Vemos que es cuánto ha corregido finalmente o cuánto ha revertido de la tendencia inicial esta nueva tendencia finalmente. Entonces lo que estamos viendo es que el 61,8 está significando una importante resistencia y eso es lo que ha mantenido también un poco más tranquilo el dólar en las últimas sesiones, sin considerar la de día, que también fue un movimiento bastante fuerte en el cruce. Aquí Pablo me hace una pregunta, que es que el mercado ya tiene me pregunta si el mercado ya tiene internalizado un posible acuerdo con Grecia y en consecuencia la apreciación del dólar si ya se habría verificado. Yo considero que justamente la vela de hoy día es la internalización, digamos, de este acuerdo. Ya hoy día hubo reuniones un poco formales, vimos que, bueno, en divisas un movimiento de un 2% es bastante agresivo, que es lo que estaría viviendo el euro, y fue justamente porque antes no estaba tan internalizada, antes había muchas declaraciones cruzadas con respecto a si es que iba a haber acuerdo o no iba a haber acuerdo. Los griegos tenían su postura, que no querían flexibilizar, y el Eurogrupo estaba haciendo lo suyo también, diciendo que ellos tienen que ceder y acatar las medidas propuestas si quieren seguir teniendo esta ayuda del Fondo Monetario Internacional principalmente. Por lo tanto, ahora vemos que ya vimos ciertos acercamientos en base a las partes. Podríamos estar viendo que se estaría internalizando esta noticia y ya, digamos, podríamos estar poniendo fin a esta teleserie griega que ha generado bastante volatilidad con esta fuerte impulso al euro. Así que ya una vez olvidado o ya internalizado absolutamente este episodio con Grecia, tendríamos que volver a los fundamentales, que estaría siendo que en Europa siguen habiendo medidas de estímulo, mientras Estados Unidos está haciendo todo lo contrario, que es retirando las medidas de estímulo. Por lo tanto, se debería seguir apreciando el dólar con respecto a las principales divisas del mundo, sobre todo las commodities, que tienen el factor adicional de la desaceleración china y por lo tanto un menor consumo de commodities
en lo que va del año. La pregunta es, si me preguntan nuevamente si efectivamente es así, ¿por qué el dólar peso no corrigió esta vez? Yo creo que, dada la liquidez del peso chileno, vemos que el día de mañana lo más probable es que sí veamos una corrección en el dólar peso. Es simplemente un rezago lo que yo estaría pensando. De todas formas, el cobre se mantiene bajo y se mantiene en una tendencia bajista, y eso podría haber sostenido el día de hoy al dólar. Pero hay que tener mucho ojo. Considero principalmente que ya el dólar también viene una tendencia alcista bastante importante, alcanzó niveles de 623 que para nosotros significaban un objetivo importante, y ya podríamos ver un poco una cierta lateralización de momento, dada esta fuerte caída del dólar a nivel internacional el día de hoy, para después ya retomar nuevamente la tendencia alcista por varios factores, principalmente el cobre que sigue cayendo, y también estos fundamentos de Estados Unidos que siguen siendo o que apuntan a una apreciación del dólar. Continuando y viendo un poco el análisis técnico, en donde podríamos estar viendo ciertas oportunidades, vemos que el dólar canadiense en términos generales estaría volviendo a este canal lateral comprendido entre los 1.2375 y los 1.2830. Con la vela del día de hoy ya estaríamos en torno a los niveles de entrada, que significan más o menos los 1.2375, que es la parte baja de este canal, en donde vimos una banda bastante atractiva para operar, y consideramos que justamente estos niveles son bastante atractivos. Lo que estaríamos viendo para los que puedan ver la plataforma actualmente sería principalmente que la ruptura de los 1.2375 generó un impulso bastante alcista. Ahora estaría haciendo el pullback, que fue el movimiento del día de hoy, y por lo tanto podríamos ver que la tendencia de todas formas podría mantenerse alcista y ir con algunos objetivos en torno a los 1.2830. Esto obviamente de confirmarse o de mantenerse el escenario base, que es una debilidad en el petróleo, y también de mantenerse, por supuesto, las expectativas de alza de interés por parte de la Reserva Federal, que como hemos visto últimamente Estados Unidos está mostrando cifras levemente mejor a lo esperado, y eso obviamente que es tomado por el mercado como una señal bastante positiva de que la Reserva Federal podría subir las tasas. Por lo tanto, los fundamentos siguen siendo los mismos. Vemos que niveles que consideramos atractivos en esta posición se ubican en torno a los 1.2375, para ir a buscar nuevamente la amplitud del canal en el cual estuvo fluctuando desde enero hasta mediados de marzo o fines de marzo. Por lo tanto, el trade vendría a ser algunas oportunidades de compra sobre los 1.2375 para ir a buscar los 1.2830. Por lo tanto, eso podría darnos algún nivel de entrada, y también tener considerado obviamente un stop loss bajo o en torno a los 1.21,85, que también es un soporte importante, y ahí tenemos una relación superior al 2-1, que ya nos parece atractivo para operar. Por otro lado, y antes de responder las preguntas, vamos a terminar con el dólar canadiense, que logra romper la media móvil de 50 días, que también había respetado de manera bastante correcta y que también nos daba ciertas señales importantes. La ruptura también de una importante resistencia en torno a los 22.05 generó un fuerte apoyo para que los inversionistas vuelvan a comprar en este cruce, y bueno, el MACD también estaríamos ingresando a terreno positivo, lo cual también podría generar, desde el punto de vista técnico, ciertas proyecciones alcistas para el cruce. Pero hay que tener mucho ojo con la vela del día de hoy y ver que se consolide de nuevo sobre los 1.2375 para ir a buscar los 1.2830. Aquí este es el dólar australiano. Con respecto a el dólar norteamericano, aquí vemos el escenario absolutamente contrario, dado que las divisas están... Aquí es el dólar australiano con respecto al dólar norteamericano, pero seguimos apostando o buscando niveles de inversión en torno a
Aquí serían ventas y ya estaríamos buscando oportunidades de inversión, que la vela de hoy también nos lo permite. Hubo un pullback bastante fuerte hacia los niveles de entrada, que es un nivel de resistencia importante, que ahora pasan a ser, que era soporte importante, que ahora pasan a ser resistencia en los 0,78 dólares australianos, y creemos que acercarse a esos niveles, que también vendría a estar cerca de lo que es la media móvil de 50 periodos, nos daría algunas oportunidades de inversión en torno a esos niveles, los 0,78, y eso nos podría dar oportunidades de venta para este cruce o con objetivos en los 0,7550. También tener en consideración algún stop loss en la zona más o menos de los 80-20, que es la zona de la línea roja que estaría señalada, que también es un nivel de resistencia importante, y ya en caso de llegar a romper hacia arriba y que cambien un poco los fundamentos, podríamos ver cierta recuperación adicional del cruce, pero nosotros seguimos viendo con una tendencia un poquito de mayor plazo, que los objetivos se encontrarían en torno a los 0,7550, que nos podría dar alguna oportunidad de inversión bajista. Recordando nuevamente que la vela de hoy nos estaría llevando nuevamente, hizo un pullback, hizo una corrección de la nueva tendencia en 0,78 aproximadamente, y eso obviamente de consolidarse bajo estos niveles podríamos ir a buscar los 0,75,50. Por lo tanto, entonces vemos que tuvimos la media móvil de 200 periodos, que es la línea roja, que la podemos ver ahí, que alcanzó un máximo, un nivel bastante importante, y que también estaríamos, o que estaría respetando, y que nos dio un nuevo impulso bajista para acercarnos a los mínimos anteriores. La ruptura también de alcista de corto plazo, que es la otra línea roja que vemos, la diagonal. Ojo que aquí me da la impresión, aquí el título está mal, este debería decir dólar australiano con respecto a el dólar norteamericano. Les pido disculpas, aquí no se actualizó el título, pero estamos viendo el dólar australiano y no el dólar canadiense. El dólar canadiense es la figura que estamos viendo acá, que ese sí es eso sí está correcto el título. Aquí vemos que el título debería ser el australiano. Ahí estamos. Entonces, retomando, vimos un poco de historia. La media móvil de 50 periodos en la tendencia bajista ha sido bastante importante. Una vez superada esta media móvil de 50, que es la línea azul, alcanzó la otra media móvil, y que en gráfico diario nos dan señales bastante atractivas, y también nos generó un punto de inflexión. Vimos que tras alcanzar la línea roja, que es la media móvil de 200 periodos, vimos una nueva debilidad del cruce de dólar australiano, que también está muy ligada a lo que fue la caída en los commodities, que también mostró ciertas resistencias en algunas medias móviles, lo cual generó cierta debilidad en el mercado, y eso también nos hace pensar que podríamos ir a buscar nuevamente algunas oportunidades de venta para el cruce momentáneamente. Por lo tanto, y como conclusión, podemos ver que hay una debilidad generalizada en lo que va también, del año con respecto a los divisas commodity, y estaría dado principalmente por la presión que se mantiene en las materias primas, que también se debe a la desaceleración mostrada por China, como ya lo hemos comentado. Me piden que por favor repitamos los niveles de entrada del australiano. Vamos a volver entonces a la diapositiva, y vemos que los 0,78 o 0,7860 nos darían buenos niveles de entrada. Esa zona es bastante atractiva para buscar nuevamente oportunidades de venta, con objetivos en torno a los 0,7550. A mí la verdad es que la resistencia que se ubica en los 0,7860 me parece bastante atractiva. Creo que puede ser un nivel duro de superar, por lo tanto ahí podríamos ver cierta toma de utilidades o cierta debilidad nuevamente del cruce. Volviendo a las conclusiones, vemos que también adicional a toda esta presión que podrían tener las materias primas producto de la debilidad china, vemos que por el otro lado, por el lado del dólar, también podríamos ver cierta apreciación, justamente por lo que podría ser la Reserva Federal, que ya empezaría a normalizar su política monetaria, empezaría a retirar estímulos, a subir las tasas de interés, y dado que la economía ya no necesita de cierta forma todos estos estímulos, porque eso puede generar ciertos problemas a largo plazo, como burbujas o inflación excesiva. Por lo tanto, consideramos que la Reserva Federal debería
debería buscar ciertos parámetros para ya empezar a subir su tasa de interés y dejarla, se espera que ahora cotiza en un rango entre 0 y 0,25, nosotros esperamos que la fije en 0,25 como primer objetivo y ya de a poco ir subiéndola con más o menos dejándolo en 0,75% en el mediano a largo plazo. Por lo tanto, estas alzas que podría mostrar la Reserva Federal, sumada debilidad de China, reiteramos, y también obviamente la caída en el precio de los commodities, dado que el principal consumidor del mundo podría estar mostrando cierta debilidad, nos hace pensar que las divisas commodities podrían todavía ser bastante atractivas. No sé si tienen más preguntas, estimados, con respecto a divisas, a estas dos oportunidades que traemos. La verdad es que en esta instancia nuestra idea era principalmente revisar el dólar australiano y el dólar canadiense, que son los que traemos en la presentación. Las otras divisas commodities, en términos generales, las seguimos viendo en nuestros informes diarios o nuestro informe bimensual de commodities, que también han dado bastante bien en cuanto a las recomendaciones, que también aquellos que se interesen en los commodities podrían visitar. Y bueno, en el informe diario también estaríamos hablando de divisas commodities un par de veces a la semana. Por lo tanto, los invitamos a seguir viendo los informes que se suben tanto en la página como los que llegan a través del correo electrónico. Me vuelven a preguntar por los niveles de entrada en el dólar canadiense, los vamos a pasar a revisar. Para aquellos que llegaron un poquito más tarde, de todas formas este seminario va a estar grabado y va a ser repetido en YouTube. Es probable que lo subamos a YouTube para aquellos que puedan verlo o para aquellos que llegaron tarde. Volviendo al dólar canadiense, los 1.23,75, una consolidación por sobre estos niveles. El día de hoy vimos un pullback importante. Eso quiere decir una corrección, un retroceso en esta tendencia alcista de corto plazo que estaríamos viendo. Los 1.23,75 nos parece un soporte bastante atractivo. Esperar siempre una vela de confirmación, no esperar a que llegue a estos niveles, sino que esperar que la vela siguiente se encuentre por sobre o cierre por sobre estos niveles para ya confirmar ciertamente que fue justamente una corrección y no fue un cambio de tendencia o que no respetó finalmente este soporte. Por lo tanto, mi recomendación en este sentido es siempre ser más cauto con las operaciones, esperar entrar quizás un poco más tarde, pero más seguro con la vela de confirmación. Y una vez que ya veamos cierta confirmación en torno en los 1.23,75, los objetivos se encontrarían en torno a los 1.2830. Me preguntan que en cuántas semanas más o menos se daría como estos objetivos. Bueno, en términos generales, más que hablar de semanas, podemos ver que la volatilidad del mercado es bastante grande. Antes me preguntaban, por ejemplo, acerca del empleo no agrícola que se dará a conocer el día viernes. Vamos a tener noticias bastante importantes esta semana, por lo tanto, y con la volatilidad de este mercado, la verdad es que puede ser en una semana, 2 semanas o en 2, 3 días también. En general, eso va a depender mucho de la volatilidad del mercado. De todas formas, con todas las noticias, con todos los sucesos que hemos tenido en este corto plazo, podemos ver que los movimientos sean bastante más rápidos de lo que podrían ser normalmente, en donde, por ejemplo, si nos fijamos en el gráfico la fecha de octubre o noviembre, las velas eran bastante de menor tamaño de las velas que son ahora. Eso quiere decir que los movimientos eran bastante menores a los que estamos viendo hoy en día. Vemos velas bastante grandes, lo cual significa movimientos bastante bruscos en el mercado y eso obviamente podría acelerar un poco la operativa. De todas formas, esta operativa ya está vigente, ya entró la operación y llevamos aproximadamente una semana y estaríamos como aproximadamente en la mitad del canal, luego corrigió y ahora podríamos ver nuevamente un repunte. Por lo tanto, yo estimo que en unas 2 semanas, en un escenario normal, sin grandes noticias que podrían generar fuertes movimientos en las divisas, podría cumplirse, o estimamos que se cumpla, dado los fundamentos que tiene el cruce. Ahora hay que estar muy atentos porque el viernes sale el empleo no agrícola. Recordamos que la presidenta de la Reserva Federal manifestó que en base a las medidas o a que las alzas de tasas las van a hacer o las van a realizar en base a la evolución de la economía. Y el dato de empleo es un dato que ven con especial atención en la Reserva Federal, por lo tanto, un buen dato de empleo podría generar una fuerte apreciación del dólar y obviamente que un dato muy malo en el empleo en Estados Unidos podría también gatillar ciertas ventas en el dólar,
producto a una expectativa de que la Reserva Federal se tome más tiempo de lo esperado o de lo que estima el mercado para subir las tasas de interés, dado que no vemos o que la Reserva Federal podría no estar viendo la fortaleza del mercado norteamericano como pensaban anteriormente. Bueno, estimados, eso fue el seminario de la oportunidad, digamos, del mes de las divisas commodities. Espero haya quedado todo claro. Nos estaremos viendo para el próximo Special Report, que debería ser dentro de 2-3 semanas, con alguna oportunidad de inversión que estemos viendo con algún atractivo. Muchas gracias por asistir y los invitamos a seguir viendo los webinars, que hay algunos bastante interesantes que también podrían darnos ciertas visiones bastante atractivas de inversión o algún panorama para tener un poco más claro cómo se está desarrollando el mercado, que la verdad está bastante complicado, con muchas noticias y con muchas aristas, por lo tanto hace o dificulta a veces un poco más la operativa. Por lo tanto, la intención es facilitar de todas formas el escenario para todos ustedes. Por lo tanto, le agradecemos mucho por haber participado. Que esté muy bien y nos vemos en el próximo seminario.